Es una observación que se repite con mucha frecuencia cuando hago vídeos sobre religión y cuando hago vídeos sobre ciencia. Y es que hay muchos científicos que son religiosos. Y mi respuesta es ya. Y no, porque si Newton creía en la Biblia, ¿cómo hizo esto? Bueno, mira, porque la gente puede tener varias formas de enfrentar la realidad en su vida. Por ejemplo, yo creo que Messi es un gran jugador de fútbol, pero eso no influye para nada cuando estoy tocando música. Hay gente que cree en una deidad, pero no aplica su religión y sus creencias a el trabajo que hace como científico. Entonces tenemos allí un hecho real que es: la gente saca la conclusión de que si tú eres religioso, tu actividad científica tiene que estar influida por la religión. No es así. En el caso de Newton, y bueno, ya lo vimos también con la doctora esta en filosofía que me estaba tratando de criticar en México, Newton tenía creencias religiosas, pero sus creencias religiosas no implicaron que no observara lo que observó cuando descompuso la luz del sol en un prisma, y que el cálculo diferencial e integral que inventó tuviera que ver con la religión. No tenía que ver. Son dos esferas de su vida totalmente separadas. Y hay otro caso que es aún más escandaloso. Sí, vale, no le llamo escandaloso porque es importante. Y es el caso de Lemaitre. Lemaitre fue el físico, si mal no recuerdo, jesuita del Observatorio Astronómico del Vaticano, porque ahora el Vaticano tuvo primer observatorio astronómico antes de perdonar a Galileo. Pero bueno, locuras de la vida, o de pedirle perdón a Galileo más bien. Pero entonces Lemaitre tomó las observaciones de la expansión del universo que había hecho Edwin Hubble, con su equipo, obviamente. Todos los astrónomos y demás que trabajan con grandes equipos, y dijo: pues entonces, si el universo se está expandiendo y las fórmulas dicen cómo se está expandiendo, si yo invierto las fórmulas, ¿qué pasaba antes? Pues estaba más comprimido, y antes pues estaba más comprimido, y antes estaba más comprimido. Y si lo regresamos la cinta muchísimo tiempo, en un momento dado el universo va a estar reunido en un solo punto. Y entonces ese punto, que es la singularidad, al estallar, por decirle de alguna manera, porque no es estrictamente un estallido, al estallar es el origen del universo. Que antes no hay ni tiempo, ni espacio, ni materia, ni nada, todo está comprimido en un punto. Y entonces presenta sus resultados en un congreso de física, y los físicos dicen: tiene razón. Si seguimos la lógica de la expansión del universo, al echar hacia atrás la cinta, el vídeo, digamos, pues el universo se iría comprimiendo hasta un solo punto. ¿Esto iba en contra de lo que aprendió Lemaitre en la Biblia? Sí, por supuesto que iba en contra. En la Biblia dice: Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Primero se hizo la luz, luego se hicieron otras cosas, luego separó la luz de la oscuridad. Entonces ya existía la oscuridad antes que existiera la luz. Pues no está muy claro. Pero luego hizo la tierra y el agua, y las separó, porque antes al parecer estaban hechas lodo. No sé, el Génesis es un libro muy contradictorio y muy complicado. Como sea, todo lo que había aprendido en el Génesis, Lemaitre lo hizo a un lado cuando dijo: mis observaciones y mis fórmulas dicen esto. El hecho de que una persona religiosa, de que alguien tenga creencias religiosas y llegue a conclusiones científicas, no significa que esas conclusiones científicas se deriven de su religión. Y esto es lo que mucha gente no cree. Y luego nos hablan de lo que la Iglesia ha ayudado a la ciencia. La Iglesia no ha ayudado a la ciencia. La Iglesia siempre ha intentado obstaculizar a la ciencia, porque son dos campos son dos formas de ver el mundo. Uno es: mira, a mí me enseñaron en un libro sagrado, que es sagrado porque dicen que es sagrado, que no demuestra absolutamente nada de lo que dice, me enseñaron esto. Y tú, con tus datos, con tus microscopios, con tus telescopios, con tus cálculos, con tus observaciones, con tus mediciones, me dices que no es así.
¿Tú quién te crees? ¿Dios? No, yo no soy Dios, soy solo un científico. Bueno, pero es que Dios dice otra cosa. ¿Quién tendrá razón? ¿Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? ¿O tú que eres una mierdecilla ahí más o menos que Dios creó además en un mal momento? La ciencia siempre, la religión, las religiones siempre han tratado de obstaculizar a la ciencia. Han tratado de obstaculizar el conocimiento científico que en un momento dado puede poner en jaque las afirmaciones de la ciencia. Hay una hipótesis, no sé qué tan, sé que hay debate al respecto, pero la edad de oro de la ciencia islámica es la edad en la que el mundo musulmán rescata a los filósofos griegos. Es el momento en que el mundo musulmán hace avances astronómicos importantísimos, en que las matemáticas tienen un desarrollo enorme. Recuerden que algoritmo no tiene nada que ver con logaritmo. Algoritmo se llama así porque fue una propuesta de Al-Khwarizmi. Y el álgebra también, es una partícula árabe que nos indica que el álgebra fue desarrollada por los árabes en el mundo musulmán en la época de oro de la ciencia y del conocimiento islámicos. Del conocimiento, porque la ciencia todavía no era ciencia, pero allá iba. Y en el siglo XIII deciden que no, que se decide que la verdad está en el Corán y nada más en el Corán y que todo lo demás podemos prescindir de ello. Posición que sostienen los extremistas islámicos hasta el día de hoy. Y todo aquel empuje que traía el conocimiento islámico, ese camino que hacía hacia la ciencia, entre el siglo XII y el XIII queda absolutamente parado, bloqueado. No vale nada. Todo lo que habéis descubierto hasta ahora es basura porque no viene en el Corán. Y la religión islámica bloqueó, paró uno de los momentos más interesantes del conocimiento, además que era un momento de gran tolerancia, donde en las grandes ciudades islámicas había judíos, había orientales, había cristianos que se reunían para explorar el universo a su alrededor. Todo eso se fue al garete por una visión religiosa. La misma visión religiosa que persiguió a Galileo, que persiguió a Copérnico. Bueno, a Copérnico no lo persiguieron porque, como decía yo hace poco, Copérnico no quiso publicar hasta los últimos años sus observaciones porque sabía cómo se las gastaba la Inquisición, ¿no? La misma forma en la que persiguió a Darwin, la misma forma en la que persiguió a toda la biología, la misma forma en que ha perseguido a la psicología, la misma forma en que ha perseguido hasta el día de hoy al derecho de las mujeres a tener o no tener hijos, de abortar o no abortar, y persigue el hecho de que la ciencia te puede decir con absoluta certeza que la homosexualidad es normal, es natural, aparece en muchísimos seres vivos, en muchísimos animales distintos, se producen relaciones homosexuales que son felices, nadie se mete con ellos. Como decía yo en una observación hace poco, la homosexualidad es natural, lo que no es natural es la homofobia, el odio a los homosexuales que las iglesias promueven y fomentan, es el que es antinatural, porque en ningún otro especie humana, en especie animal, donde hay parejas homosexuales, los que no son homosexuales los están molestando y gritando y pegándoles. No, negándoles que, es que le dice el pingüino a la pingüina, es que se nos pusieron de vecinos unos que son dos pingüinos, imagínate tú, asquerosos, cochinos, y todas esas reacciones idiotas que provienen de la religión. La ciencia nos puede decir que la homosexualidad es perfectamente natural y la religión te va a decir, no, sigue siendo un pecado y yo no quiero que haya matrimonios igualitarios, etcétera, etcétera. Ha sido la actitud de la religión siempre y nada parece indicar que vaya a cambiar, porque si cambia deja de ser lo que es. Tendría que negar sus libros sagrados. Y si niegas tus libros sagrados, que son el fundamento de toda tu doctrina religiosa, de todos los dogmas y de todas las creencias, que a los niños les enseñas que tienen que creer a fuerza, ya sea que se las enseñes en el Islam, en la madrasa, o que se las enseñes en el colegio sefardí para los judíos, o que se las enseñes a los niños en el catecismo, y les hagas decir, yo
creo en Dios Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, creo todo lo que tengo que creer, creo en la comunión de los santos, creo en todo eso que me ordenan creer para ser parte de esta comunidad. La religión tendría que abandonar todo eso y entonces no creo que les den ganas de hacerlo.